Hola, ¿cómo están? Continuamos con el tercer ejemplo de funciones polinómicas con su gráfica. Acá tenemos una expresión factorizada, ¿sí? Tiene cuatro términos, o sea, cuatro expresiones. Fácilmente reconocemos que son cuatro raíces. Recordemos que cada uno de estos números representa una raíz y tenemos que verla cambiada de signo para ubicarla en la gráfica. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Recordemos que las gráficas son aproximadas. Entonces, tendríamos como raíz el -1, el -1 y el -2. Vamos a ubicarlo. Acá tendríamos el -2. A su vez, del otro lado tenemos las raíces 1 y 2. Bien, ahí tenemos ubicadas las raíces. Nos faltaría calcular la ordenada al origen o intersección con el eje Y. Recordemos que era multiplicar los números. En este caso tenemos 1 por 2, 2, por -1 es -2, -2 por -2 es 4. Entonces pasaría por el 4. Intersección con el eje Y. Este símbolo no lo había explicado en los videos anteriores. Es el símbolo de intersección. Es como una arquito hacia abajo o una N. Bueno, entonces tendríamos 1 por 2 por -1 por -2 por -1, 4. Ahí tendríamos. Bueno, ahora vamos a ver por dónde pasaría esta gráfica. En este caso tenemos cuatro raíces, ¿sí? Entonces la forma vendría a ser que baja, sube, corta en el 4, vuelve a bajar y sube y se va al infinito. O sea que viene del infinito y vuelve a irse, o sea, decrece y vuelve a crecer. Podemos decir que tiene esa forma o podemos comprobarlo efectivamente. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, continuamos con la explicación. Acá está lo que yo les decía. ¿Qué es lo que sucede acá? Como no puedo, en realidad, bueno, podría adivinar cómo se comporta la gráfica por los puntos que tengo, ¿sí? Podría ser tranquilamente así. Pero hay una forma matemática de determinar justamente esa forma. ¿A qué me refiero con eso? Podemos saber en qué intervalos, tomando intervalos de en x, la función es positiva o negativa. O sea, si es positiva o negativa me refiero a si está sobre el eje x o debajo. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto matemáticamente, lo que se hace es aplicar, no directamente, pero lo que se llama teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo que nos dice es que si tengo una función continua en dos puntos, o sea, entre el punto A y el punto B, si desde el punto A al punto B cambió de signo, quiere decir que hubo una raíz en el medio. Nosotros no vamos a aplicarlo justamente de esa forma, sino que ya tenemos la raíz, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es justamente ver de qué lado de la raíz es positivo o negativo. Entonces lo que armé es una tabla. Se arma una tabla de esta forma. Se colocan las raíces, acá tengo las cuatro raíces, y en su costado los intervalos, que están, por ejemplo, lo que está a la izquierda del -2, que son desde el -2 hacia el infinito negativo. Lo que está a la derecha es desde el -2 hasta el -1, que es la primera raíz, o sea, la siguiente. Después del -1 tengo el -1 al otro 1. Después la siguiente, que es el 1, del 1 al 2, y después del 2 al más infinito. Esos son todos los intervalos. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta tabla? Elegir un número en un determinado intervalo y comprobar, o sea, reemplazarlo en la expresión factorizada y comprobar qué signo me da. O sea, me va a dar un resultado, un número, y ese número tiene su signo, pues positivo o negativo.
Si bien el resultado no me interesa, me va a interesar el signo. Entonces, ¿cómo empiezo a resolver esto? Tomo un número que esté dentro de este intervalo. O sea, vamos a empezar de izquierda a derecha. Si tomo un número que esté dentro del intervalo, tiene que ser un número menor a menos 2. O sea, por ejemplo, el menos 3. Entonces yo voy a hacer f de menos 3, o sea, reemplazar el menos 3 en la función. Elijo el menos 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a reemplazar el menos 3 en las x. Entonces voy a poner menos 3 más 1 por menos 3 más 2 por menos 3 menos 1 por menos 3 menos 2. Entonces, menos 3 más 1 es menos 2. Bien, por menos 3 más 2 es menos 1. Por menos 3 menos 1 es menos 4. Por menos 3 menos 2 es menos 5. Bueno, vamos a multiplicar todo esto. Acá tenemos, bueno, 20 positivo, negativo, por 2, 50 positivo. ¿Sí? Entonces, en el primer intervalo, la función es positiva. O sea que debería estar sobre el eje X. En el segundo intervalo vamos a ver. Si cambia a negativo, ¿sí? Quiere decir que la función cortó y pasó por debajo de la raíz. Entonces, un número que esté entre el menos 2 y el menos 1 podría ser el menos 1,5. Bueno, vamos a ver cuánto nos da esto. Tenemos menos 1,5 más 1 es menos 0,5. Menos 1,5 más 2 es 0,5. Bueno, y acá les enseño el truquito. En vez de multiplicar los números, multiplico directamente los signos y listo. Entonces, ¿qué tengo? Menos por más, menos. ¿Sí? Menos por menos más, más por menos menos. Entonces, como tengo 3 menos, el resultado es negativo. ¿Sí? Repaso lo que hice. La cuenta la hice, ¿no? Hice menos 1,5 más 1, ¿sí? Negativo, ¿sí? Menos 1,5 más 2, 0,5. Después acá me dio negativo y negativo. Entonces lo que hice fue multiplicar los signos. Hice menos por más, por menos, por menos. ¿Sí? A simple vista, como veo que son 3 signos menos, ¿sí? Tengo cantidad impar de signos menos, entonces el resultado va a ser negativo. Así tengo que resolver todos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tomo un número que esté en este intervalo. Acá puedo tomar el 0, justamente me facilita un poco la cuenta. Elijo el 0, reemplazo de esta forma, ¿sí? El 0, bueno, me facilita un poco la cuenta porque me va a quedar los números que tenía en las raíces. Y acá, como ya habíamos dicho, multiplico los signos. Tengo cantidad par de signos, resultado positivo. No me interesa cuánto me da. Entonces acá es positivo. Vamos a ver qué pasa acá. Debería tomar el 1,5 y hacer la misma cuenta. 1,5 más 1. Positivo más positivo, positivo. Positivo más positivo, positivo. Positivo menos más chico, positivo. Positivo menos otro número más grande, negativo. Cantidad impar de negativos, negativo. ¿Se entiende lo que hice? O sea, no hice tampoco, acá hice la cuenta. Directamente asumí que con los dos son los números positivos, entonces la suma va a dar positiva.
Acá los dos números son positivos, la suma positiva. Acá la resta, el número mayor es positivo, entonces me va a dar positivo. Acá tengo una resta, el número menor es el positivo, entonces me va a dar negativo. Contabilizo los signos, como tengo un signo menos, se me va a hacer negativa el resultado final. Entonces ahí en ese intervalo, cuando tengo en 1,5 me va a dar negativo. Podemos sospechar que el siguiente me va a dar positivo. Vamos a comprobarlo. Vamos a tomar el 3. Bueno, analicemos lo que tenemos. Suma de números positivos, siempre positivo. Resta. Acá tenemos dos restas. El número mayor es el positivo, entonces siempre positivo. Entonces el resultado final positivo. ¿Sí? No sé qué resultado es, pero sé que es positivo, que es lo que me interesaba. Bueno, entonces tenemos los signos según los intervalos. Vamos a hacer la gráfica. Bueno, entonces, para el primer intervalo, que son los menores a menos 2, o sea, de acá para allá, la función es positiva. O sea, está sobre el eje X. Como cambió de signo, o sea, la función cortó. Fíjense que en el otro intervalo, la función es negativa, entonces quiere decir que cortó, ¿sí? Pasó debajo del eje X. Bueno, ahora, después del menos 1, la función es positiva, entonces quiere decir que ahí va a subir, ¿sí? Después cuando corta el 1 de nuevo, la función va a bajar, entonces la función lo que va a hacer es subir, va a pasar por ahí, va a bajar, ¿sí? Para hacerse 2 de nuevo es positiva, entonces quiere decir que va a subir, ¿sí? Bueno, y ahí me quedaría la gráfica aproximada. Entonces tenemos positivos los para allá, negativos los que están ahí, positivos estos de acá, negativos estos de ahí y positivos estos de acá. Bueno, entonces, espero que se haya entendido. Tenemos armada la tabla de Bolzano, ¿sí? Esta es la forma correcta de graficar aproximadamente una función polinómica, o sea, se resuelve, o sea, se busca la expresión factorizada y luego se analiza el signo a través del teorema de Bolzano aplicando esta tabla que hicimos acá. Para construir la tabla, lo que tenemos que hacer es ubicar las raíces en columnas y ubicar los intervalos que van a la derecha y a la izquierda e ir probando por número. ¿Sí? El trabajo es un poco largo, pero es lo que se debe hacer para comprobar la forma exacta, o bueno, en realidad aproximada, de una función polinómica. En este caso, esta es una de grado 4, tenemos 4 raíces, ¿sí? Y tiene esta forma como de dos parábolas, pareciera. Bueno, espero que se haya entendido, nos vemos en el próximo video.